Bienvenidos Sergatletas a un nuevo vídeo de entrenamiento con remo indoor. En el vídeo de hoy vengo a explicaros una duda que me planteáis muchas veces en el canal, gente de todo tipo, pero principalmente gente principiante, ¿vale? ¿En qué posición tengo que poner la palanca con respecto a los números del 1 al 10? ¿Te interesa? ¿Vas a comenzar con el mundo del remo? Pues quédate, que te voy a explicar en qué número tienes que poner la palanca. Vamos a ello. Principalmente, lo primero de todo, tenemos que entender por qué el remo tiene 10 posiciones y para qué sirve esta palanca. Esta palanca lo que hace es que yo en la posición 1, en el modelo C, que es el que tengo aquí de Concept, fijaros que tiene aquí una rejilla, que lo que hace es que sube y baja. Esto lo que hace es que controla la cantidad de aire que entra al tambor. Ya tengo un vídeo en el que os explico qué es el drag factor o el factor de arrastre, que si no habéis visto podéis echarle un vistacillo por aquí arriba, ¿vale? Entonces, en ese vídeo ya os explico que en función de la cantidad de aire que entra al tambor, humedad, temperatura, lo limpio o sucio que esté el tambor, la altura con respecto al nivel del mar que tengamos. El monitor lo que va haciendo es que va calibrando en cada una de las remadas y calcula el factor de arrastre. Entonces, este factor de arrastre lo que hace es que intenta compensar la diferencia de peso de un remero o de otro. ¿Y cómo hace esto? Vale. Si nosotros fuéramos a remar en el agua y tengo un remero que pesa 50 kilos y un remero que pesa 150, al subirse en el bote, el de 50 kilos hundirá el bote en el agua 2 dedos, el que pesa 150, palmo y medio. ¿Vale? Entonces, aquellos remeros que son más grandes y son más fuertes, a priori deberían tener una ventaja sobre los que son más pequeños, porque tienen piernas y brazos más fuertes y podrían remar más fuerte. Pero claro, ¿qué sucede? Que como el bote se hunde más en el agua, les va a costar más avanzar porque tienen que desplazar más agua para poder moverse, para poder avanzar. Claro, eso sucede en el agua. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una máquina? La máquina no se mueve. Y yo realmente desplazo mi peso sobre el asiento, pero realmente da igual que pese 50 kilos que 150, no habría diferencia. Claro, entonces, como estas máquinas han sido diseñadas en muchos casos también para que puedan competir, lo que hacemos es que intentan que los remeros que son más grandes y más fuertes pues tengan una sensación de dureza más parecida a la que tendrían en el agua, y aquellos remeros que sean más ligeros que les pase exactamente lo mismo. Si la resistencia fuera fija, habría algunos remeros que la resistencia sería muy fuerte y habría otros remeros que la resistencia sería muy suave. De ahí que existan 10 niveles distintos de resistencia. Ahora bien, que existan 10 niveles de resistencia no quiere decir que todos debamos utilizar los 10 niveles. Generalmente en los hombres se recomienda un drag factor entre 100 y 120. En el caso de las mujeres, el drag factor, que suelen ser más pequeñas y más ligeras, se recomiendan drag factors más pequeños, entre 80, 100, 110. Claro, estos son los valores normales. Habrá gente, como os he dicho, un remero de 150 kilos, a lo mejor deja el biombo, la palanca en la posición número 1 y no le supone prácticamente resistencia y necesita venirse a un 8 o un 9 porque es muy grande. Claro, a lo mejor el remero de 50 kilos, una posición de palanca de 8 o 9 le supone demasiado esfuerzo, es decir, no es real si lo comparamos con la sensación que tiene de remar en el agua. Por lo tanto, el biombo lo que intenta es simular la sensación de dureza cuando como si una persona remara en el agua. Por eso, el hecho de que pongáis la palanca en el 1 o en el 10 no marca diferencia a la hora de sacar vatios, de sacar potencia. Hay mucha gente que se piensa que, porque por ejemplo en el ciclismo sí que pasa, si tú a la bicicleta, nosotros en las sesiones que subimos de ciclo indoor, que si no habéis visto, podéis echarle un vistacillo por aquí arriba, claro, la bicicleta, cuanto más aprietas el tensor, claro, cuanta más resistencia pones, la potencia sube el batiaje, pero en este caso no. En este caso, aunque tú subas la posición del tambor, lo que te va a costar es más remar, pero no va a aumentar la potencia porque no vas a ir más rápido porque te cuesta más. En el momento que yo subo la palanca, es como decirle a un bote dentro del agua, húndete más.
o aumenta mi peso corporal, ¿vale? Eso, por un lado, para comparar, para equilibrar un poco los pesos entre diferentes remeros. Pero es que incluso si yo tengo mi máquina de remo y voy a competir, imaginaros que es la competición internacional de remo indoor, entonces yo tengo mi remo en mi casa, estoy acostumbrado a remar con un drag factor de 120 y me voy a la competición y me dan un remo que está calibrado de manera distinta y en lugar de ser un drag factor de 120 tiene un drag factor de 160. En mi caso tampoco va a ser justo, porque tampoco estoy remando con la sensación de dureza que yo tengo en mi casa. Por eso, la gente de Concept lo que hizo es que se sacó un poco de la manga este factor de arrastre para equilibrar la balanza entre los atletas más pesados, los remeros más pesados y los más ligeros, y para que incluso yo, utilizando una máquina que esté en otro punto del planeta, a otra altura, con otra temperatura y con otra tal, yo me venga, enchufe el monitor, quiero un drag factor de 120, indistintamente de que esté en el número 1 de palanca que en el 9, porque como os he dicho, ese drag factor, ese factor de arrastre se ajusta en función de una serie de variables que no son constantes. Si yo, por ejemplo, mi máquina de remo estuviera muy sucia, ¿vale? A lo mejor el drag factor de 120 corresponde en la posición número 2. Y si la máquina está muy limpia, a lo mejor tengo que subir al 4 o al 5. ¿Vale? Esa sensación de dureza es un poco la que nos va a marcar. Por lo tanto, ¿en qué número lo tengo que poner? Pues mirad, si soy un varón más o menos estándar, entre 70 y 90 kilos, generalmente una posición entre el 3 y el 4, es decir, para alcanzar ese drag factor de 100, 120, viene a estar entre el 2 y el 4. Es una muy buena posición. ¿Puedo utilizar la posición 1? Claro. Y de hecho es deseable que utilices la posición 1 si vas a hacer entrenamientos de muy larga duración. Si voy a hacer 1 hora, 2 horas, un medio maratón, una maratón, voy a estar 3 o 4 horas remando, lo mejor es que dejéis el drag factor bastante bajo, porque si no, muscularmente os vais a agotar antes de que el sistema cardiovascular claudique, ¿vale? Por el contrario, si voy a hacer un entrenamiento más cortito y quiero meterle potencia muscular, pues a lo mejor en lugar del 3 o el 4 puedo subirlo al 7 o al 8. Entonces, pero Fran, ¿por qué hay 10? Hay 10 posiciones. Si a lo mejor con tener 3 o 4, claro, porque ya os he dicho que los drag factors van entre 100 y 120 para los hombres y 80 y 100 las mujeres. Pero ¿y si es un hombre muy grande? Claro, a lo mejor un hombre que pesa 150 kilos o 160, que esté en forma, quiero decir, a lo mejor la posición del 10 es lo que necesita. Porque si se sube a un bote, el remo se va a hundir a un montón. Sin embargo, si es un remero que se va al otro extremo, como que es muy ligero, claro, la posición 10 va a ser agotadora, completamente agotadora, y nos tendremos que ir a lo mejor a una posición de 1 o 2 para ese drag factor, ¿vale? O factor de arrastre. ¿Dónde encontrar el drag factor en un monitor de Concept? En este caso, os lo voy a enseñar con el PM5. Si veis el vídeo específico acerca del drag factor, os enseño dónde se encuentra en otros monitores como el PM2 o el PM4. En el caso de hoy voy a enseñaros dónde está en el PM5. Bien, perfecto. Pues nos venimos al monitor. Entonces, fijaros, desde aquí le doy al botón de menú y vamos a darle a más opciones. Desde aquí, sencillo, mostrar drag factor. Entonces, yo ahora desde aquí, con la posición del tambor en el 1, voy a hacer 4 o 5 remadas. Tampoco hace falta hacerlas ni siquiera con la técnica correcta. Es simplemente para que la máquina nos muestre el drag factor. Mirad, ahí en esa posición, en el 1, me muestra un drag factor de 80, 90... Eso lo que me está diciendo es el resultado de todas las variables que os he enseñado antes, ¿vale? No porque reme más fuerte, el drag factor va a ser mayor. Sin embargo, si sigo remando al mismo ritmo y me llevo la palanca al número 9, vamos a ver. Ahí lo tenemos. 170, 180, 179, más o menos, ¿vale? Entonces, ahí es donde veis que no me va a costar lo mismo cuando remo a 78 que cuando remo a 180. Por supuesto, la sensación de dureza va a ser mayor en este último caso. Espero que os haya quedado claro.
como resumen a modo de conclusión, para un remero o una remera estándar, chicos 100-120 de drag factor, chicas 80-100. Posición del tambor, generalmente entre el 2 y el 5 suelen ser las posiciones más estándar. A partir de ahí, sesiones largas, bajamos el número, sesiones de potencia, aumentamos la palanca la posición, el número de la palanca, o subimos la palanca. Vale. ¿Y qué sucede con aquellas máquinas que no tienen posibilidad de medir el drag factor? Porque la verdad es que el drag factor es una cosa que ofrece Concept. Existen otro tipo de máquinas que no contemplan esa opción. De hecho, ninguna máquina de agua contempla la opción de modificar el drag factor, porque para aumentar el factor de arrastre hay que echarle más agua o quitársela. Por lo tanto, ni siquiera se puede medir, o sea, es un poco intuitivo. Claro, ¿ahí cómo lo podemos hacer? Pues no nos queda hacerlo de otra manera que el medio de investigación, ensayo-error. Entonces, hago sesiones de una duración intermedia, tampoco hace falta hacer sesiones de 2 horas, y colocar la palanca en una posición y ver cómo me siento. Y luego otro día repetir la misma sesión con la palanca en otra posición y ver realmente, pues me fijo en las pulsaciones, me fijo en la potencia que he sacado, en si me ha dejado molestias en algún sitio, si me ha dejado agujetas, cómo me he sentido, y al final buscamos siempre esa posición de palanca. Claro, esto tiene un hándicap, y es que esos remos, a la hora de, por ejemplo, competir, pues es muy difícil competir en igualdad, porque como no tenemos un valor que sea igual para todos los remos, por eso generalmente las competiciones son con remos que permiten la comprobación del drag factor. Cualquier duda me lo dejáis por aquí debajo. Espero vuestros comentarios, espero vuestros aportes, dale a la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subamos, suscríbete, comparte, dale like y no te olvides del botoncito de Super Thanks para ayudarnos a seguir creciendo el canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, Gacetas.